Bienvenidos al episodio número 2 de este viaje por la historia del cine. En el último vídeo hicimos un repaso por los primeros años, y hablamos de los hermanos Lumière, de Georges Méliès, y de un montón de cortos interesantes que forjaron el origen del cine. Podéis echarle un vistazo si no lo habéis visto y os interesa. En ese vídeo lo dejamos más o menos sobre finales de la primera década del siglo XX. Hoy vamos a reducir un poco la velocidad, pero aún así mi idea es abarcar toda la segunda década, desde 1910 hasta 1920. Y vuelvo a repetir que más adelante iré mucho más despacio, dejando incluso algún vídeo entero para una sola película, pero de momento, con el cine mudo prefiero condensarlo más, y agilizar un poco el proceso para que no se haga muy largo y pesado. Para poder situarme bien, he estado informándome un poco sobre el contexto, y podríamos decir que esta época está marcada principalmente por dos acontecimientos históricos. El primero y más importante es la Primera Guerra Mundial. Esta afectó a una gran parte de los países europeos, que como ya vimos fueron una de las cunas más importantes para el desarrollo del cine. Países como Francia se vieron muy involucrados en la guerra, y esto evidentemente tuvo un efecto muy negativo en el desarrollo de la industria cinematográfica durante estos años. Se crearon algunos documentos sobre todo propagandísticos, pero si hablamos de cine más a nivel narrativo, sufrió una gran recesión. Sin embargo, esto coincide con otro evento muy importante para la historia del cine, que fue el nacimiento de Hollywood. Es una historia muy interesante porque se establecieron los estudios en la zona de Los Ángeles, pero como no soy un experto ni quiero dedicarle mucho más tiempo del necesario, os aconsejo que busquéis información si os interesa, porque hay muchísimos libros, artículos y documentales sobre el tema. Si queréis haceros una idea de forma rápida y entretenida, os recomiendo un vídeo titulado Los comienzos de Hollywood, del canal Zeb Films. Hacen un muy buen trabajo, no solo en ese vídeo, sino en todos los que tienen, y en general son un canal recomendadísimo si os interesa el cine y profundizar más en algunos temas. El caso es que esto dio como resultado una década dominada principalmente por las productoras estadounidenses, y con relativamente poca influencia del cine europeo. Y el nacimiento de Hollywood dio paso también a otro fenómeno, el surgimiento de las primeras estrellas de cine. Para mí, y por lo que he leído también por ahí, destacaría dos figuras principalmente, Charles Chaplin y Mary Pickford. Vamos a empezar por Chaplin, que es el más relevante de los dos. Este se dedica a protagonizar un montón de cortos cómicos de unos 30 minutos, que podrían ser perfectamente la sitcom de la época, porque se basa en varios personajes que van viviendo diferentes historias. Su principal personaje y que enseguida gana mucha popularidad, es Charlotte. Un vagabundo que se viste e intenta comportarse como un caballero, y que va teniendo diversas aventuras, todas en un tono cómico, pero que también las utilizaba para hacer crítica social. Todavía está en los inicios de su carrera durante estos años y ya va haciendo algún trabajo más interesante, pero sus obras más populares llegarían algo más tarde. A mí no me enganchan aún demasiado sus cortos, pero se nota que tiene un estilo único y muy diferente a todo lo que se había visto hasta ahora. Sin embargo, la que sí que me ha cautivado desde el primer momento es Mary Pickford. La verdad es que no la conocía ni había escuchado su nombre, pero la he descubierto en otra adaptación que hacen de La Cenicienta en 1914 y me ha encantado. La película en general me ha gustado bastante. Dura ya casi una hora, así que da más tiempo para poder desarrollar la historia con algo más de sentido que en versiones anteriores. También me ha gustado que empiecen a introducir por fin los intertítulos o carteles, como queráis llamarlos. Hacen que sea mucho más fácil seguir la historia, y a mí, personalmente, que me estaba costando un poco esta etapa del cine mudo en la que ya habían pasado de cortometrajes a mediometrajes, hace que me pueda sumergir más en la historia al entenderlo todo y no perder la conexión en algunos momentos. Aparte, los actores en general están bastante bien. Tanto el príncipe como las hermanastras, me parece que hacen todos un buen papel para lo que se les pide, pero ya antes de conocer la popularidad que tuvo esta chica, lo que más me había llamado la atención es la actuación de Mary Pickford. No porque haga nada extravagante ni muy llamativo, sino por todo lo contrario. Tiene una sutileza y un estilo mucho más natural, que parece mucho más moderno, y destaca bastante teniendo en cuenta el tono más exagerado que se llevaba al principio, pues casi todos los actores venían del teatro, y sin audio ni ninguna guía escrita era la forma en la que se les pedía interpretar.
Y me ha llamado la atención, porque hasta ahora principalmente me fijaba en la historia que estaban contando, o los decorados y los efectos especiales, o los trucos de cámara, pero los actores siempre los tenía en un segundo plano, y la verdad es que no me interesaba mucho por ninguno. Pero aquí es la primera vez que he querido buscar quién era la actriz para saber su nombre. Así que espero verla en más películas, y por lo que he leído fue bastante popular, así que supongo que sí, pero sea como sea, ya puedo decir que es la primera actriz de la historia que me llamó la atención. Por concluir con la película, lo que menos me ha gustado es el nivel de los efectos especiales. Creo que para la época en la que estamos y con lo que ya habían hecho otros directores, se podría haber trabajado mejor algunas escenas, como por ejemplo en las que transforma la calabaza en el carruaje y los ratones en caballos. Pero bueno, tampoco es algo que me moleste mucho ya que la historia la he disfrutado y al final eso me parece lo más importante. Por otro lado, en el ámbito de la animación que también se va desarrollando poco a poco, hay un corto que se llama Gertie el dinosaurio, y no llega a tener la estructura de historia ni siquiera, pero es interesante de ver, y me apetecía mencionarlo aunque sea de pasada, antes de entrar en el último tema del vídeo, que es el cine épico. Una de las obras más importantes y conocidas en esta época es El nacimiento de una nación. No solo por lo que supuso a nivel técnico dentro de la historia del cine, sino por la historia que trata, rodeada de racismo incluso para la visión de aquella época. Esta es una película gigante a todos los niveles en aquel momento. Entre otras cosas porque dura más de 3 horas, aparte de la cantidad de extras que utilizó, las localizaciones, y en general, la magnitud del rodaje y la película. Pero no fue la primera, porque justo un año antes, en 1914, se estrena Cabiria. Una película ambientada en la época romana y que dio un paso más allá en el nivel de producción. ¿Se inspiraría Griffith, el director del nacimiento de una nación, en Cabiria? Pues no lo sé, la verdad, pero está claro que a partir de este momento el cine sube otro nivel más, atreviéndose a contar historias de este tamaño y confiando también en que la audiencia lo va a aceptar. Y bueno, sobre la película de Griffith, es una obra muy polémica y sinceramente no me interesa mucho. Es abiertamente racista, incluso para la época en la que se estrenó, así que ni me interesa demasiado ni voy a dedicarle mucho tiempo. Lo único que tengo que decir es que es innegable su valor como director, y que la película en el apartado técnico está claramente a otro nivel comparado con todo lo que habíamos visto antes. Un año más tarde, Griffith vuelve con otra obra titánica, de casi 3 horas de duración otra vez, llamada Intolerancia. Esta película, irónicamente, trata sobre los prejuicios de la sociedad, entrelazando 4 narraciones a lo largo de diferentes periodos históricos. No sé si la realizó a causa del aluvión de críticas que recibió con la primera, pero da igual. Lo que importa es que es una película muy interesante. Sigue manteniendo un nivel técnico muy alto para la época, y a nivel narrativo esta sí que merece mucho más la pena. Hay alguna otra obra interesante también durante esta década, pero estas son las que más me han llamado la atención a mí. Reconozco que desde mi experiencia habiéndome criado con el cine moderno, me está costando un poco el cine mudo. Si no consigo que me interese mucho la historia desde el principio, me desconcentro fácilmente. Pero aún así estoy consiguiendo encontrar algunas obras que me encantan, como muchos de los trabajos de Méliès, o la versión de La Cenicienta que he comentado antes. Ahora que ya he hecho una breve introducción de 2 capítulos, voy a empezar a centrarme más en una película por vídeo, así que seguramente serán películas más reconocidas o que me parezcan lo suficientemente interesantes para dedicarles un espacio completo. Aunque eso no quita que pueda dar un pequeño repaso también a otras cosas que haya visto para completar el vídeo si lo veo necesario. El próximo vídeo os puedo adelantar que tratará sobre El gabinete del Dr. Caligari, de 1920. Así que os animo a verla si no lo habéis hecho todavía, o a repasarla que siempre es un buen momento. Si os gusta el proyecto, podéis suscribiros para no perderos ningún episodio. Y por supuesto dejadme en los comentarios cualquier recomendación que tengáis, u opinión sobre las películas que he comentado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.